con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Vamos a poner en las manos de Dios esta enseñanza y vamos a continuar con la cuenta del Omer, porque me preguntan que cómo se pone Omer, O-M-E-E-R. Vamos a orar y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que me dé sabiduría, que me guíe su Santo Espíritu y que la presencia divina del Espíritu Santo esté guiando toda palabra que diga. Amado Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres un Dios poderoso, pero también eres un Dios, Señor, lleno de misericordia, de bondad, que quiere, Señor, que tu pueblo sea instruido, que tu pueblo, Señor, no viva en ignorancia, que sepamos, Señor, porque hay tanta ignorancia, Señor, a nivel mundial, que se están preguntando qué está pasando, qué es lo que pasa a nivel de esta pandemia, Padre. Y todo tiene su tiempo, todo tiene algo por lo que está pasando. Y este tema, Señor, a mí me ha dado mucha luz de entender que estamos en un tiempo, Señor, que podemos pedirte a ti para que eso se vaya. Estamos entrando a esta cuenta del Omer, Padre, cuando tú le dijiste a su pueblo que era un tiempo de preparación de 7 semanas para recibir la presencia de la Torah, que era una lluvia del cielo. Era la lluvia del cielo que venía, Señor, a derramarse sobre todo tu pueblo. Y así es la lluvia que les iba a limpiar de todas sus inmundicias. Y yo te doy gracias, Padre, porque es la única verdadera lluvia que limpia, Señor. Una lluvia me puede mojar, pero esta no, Padre. Esta me limpia hacia adentro, Señor, como tú le dijiste a la mujer de Samaria, que son ríos que entran al interior de la persona y lo limpian, Señor, desde ahí, para que tenga una vida totalmente transformada por el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Amén. Vamos a volver a repetir, mis hermanos, que el Señor habló a Moisés y le dijo que tenían que le dijera al pueblo que tenían que tener esas 7 semanas de 7 días, que eran 49, para llegar al día de Pentecostés, el día 50, que es un día, mis hermanos, de liberación, de sanidad, de transformación. Es un día donde la gente va a ser desatada, va a ser liberada. Si está en una cautividad, va a dejar de ser cautiva. En fin, Señor, que tú estabas hablándole a tu pueblo que tenía que prepararse para eso. Y para mí, Padre, yo sé que tienes razón, porque tú dijiste que si uno sacaba un demonio, pero que la gente le volvía a dar lugar al diablo porque el Espíritu Santo no estaba en él, venían otros 7 más. Entonces de ahí, Señor, que no podemos estar orando por toda la gente, porque si no tiene un verdadero encuentro contigo, va a volver a tener el mismo problema. Y yo te doy gracias, Padre, y te pido, Señor Dios Todopoderoso, que me des la sabiduría para que yo pueda enseñar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si todos entendiéramos esto de la cuenta del Omer y de la fiesta de la semana, Señor, el día 50, que es el día de Pentecostés, otra cosa sería, Padre. Y te queremos bendecir con todo nuestro corazón por esa instrucción que nos estás dando de tu palabra profética más segura. Gracias, amado Dios. Amén. Quisiera que volviéramos a leer solamente Lucas capítulo 4 para que miremos qué pasa en el día 50. ¿Por qué estaba el pueblo de Dios esperando esas 7 semanas? Que eran 7 semanas, y eso, mis hermanos, tiene una gran importancia a nivel de las lunas rojas que usted vio hace tiempo que aparecieron, y se va a dar cuenta que fueron en el día de Pascua, y también fue en el día de Pentecostés, y fue en el día de Sukkot. Siempre esos acontecimientos han caído en fiestas hebreas, cuando nos quieren hablar algo al pueblo de Dios y al mundo entero. Entonces pongan atención a esos fenómenos, porque a veces los pasamos por algo, y yo hablé en ese tiempo de esas lunas rojas, qué es lo que le estaban hablando al pueblo de Israel, qué le estaban diciendo al pueblo a todas las naciones, y siempre nos están hablando, dando un mensaje, y eso es lo que tenemos que entender, qué mensaje nos trae este coronavirus, qué mensaje nos está dando. Sabemos que su efecto es un destructor, entonces, pero el problema es que es un destructor de nuestro cuerpo. Fíjese, de nuestro cuerpo que nos está destruyendo. Entonces tenemos que revisar por qué está ese ahí, qué mensaje me trae. Y eso es lo que la gente no va a entender si no busca a Dios de corazón.
Jamás va a entender eso. Y vamos a pasar 100 años después y va a ver usted que sus nietos van a comentar que pasó otra vez esto mismo. ¿Por qué? Porque no entendemos, ¿sí? Porque no hacemos caso. Porque creemos que todo lo quite Dios como por arte de magia. Y ya hablé en la prédica anterior que no puede ser así. Que tiene que haber arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos a leer ahí Lucas capítulo 4, el 18 en adelante. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos, a restaurar la vista a los ciegos y a fortalecer con el perdón a los que están oprimidos. 19. Y a proclamar el año favorable de Dios. Amén. Fíjense pues, ¿para qué estaban ellos preparando? Porque querían recibir todo eso. A veces la gente quiere recibir sanidad y lo que menos hace es arrepentirse. Nos sometemos a un ayuno de ciertos días, pero el ayuno es para pedir perdón, para buscar el rostro de Dios, para que Dios me hable y me diga qué mensaje me está dando lo que me está pasando. ¿Qué mensaje? A mí Dios me habló cuando yo me quedé sin trabajo 2 años, ¿viste? Y para mí fue muy duro porque yo no quería, pues eso a mí me afectó mucho. Pero ¿qué mensaje me dio? Que yo tenía que buscar a Dios y agradecerle de corazón y para que yo tuviera un cambio. Y quiero compartirle que desde esa fecha mi vida cambió totalmente. Fue un cambio totalmente, pero mire como que era una cosa con otra. Fue cuando Dios me llamó para que yo le sirviera de corazón. Y si no me llama para servirle, no sé cómo estaría en este momento. Gracias a Dios, Dios me ha guardado y protegido desde ese momento, desde el año 81 que yo busqué a Dios. Y te doy gracias, Señor, por tu llamado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas cosas, porque a veces decimos, bueno, ¿y cuál fue el papel fundamental de Jesucristo? Solamente venir a morir por nuestros pecados. Pues sí, morir en la cruz para crucificar los pecados del hombre, pero también vino, mis hermanos, a algo bien importante. Si usted, por ejemplo, mira que lo peor para mí, el peor pecado que puede existir es la ignorancia. Ignorancia quiere decir ceguera espiritual, que la gente anda como dice, como a tientas por la vida, no se da cuenta. Fíjese, necesitamos un despertar espiritual y vamos a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 8, para que observemos aquí qué es lo que nos está hablando Dios ahora. Es Romanos capítulo 8 y es cuando Dios, mis hermanos, fíjense que yo he hablado mucho de este varón, porque era un varón que era alcohólico, pero un alcoholismo exagerado, mis hermanos, que este varón tenía. Y entonces vino Dios, irrumpió en su vida y prácticamente pues le habló y le dio a entender que él tenía que hacer cambios en su vida. Vamos a buscar Romanos capítulo 13, Romanos 13 del 1 en adelante. Romanos 13 del 1 en adelante. Sí, del 1 en adelante. Sí. Romanos 13, 1. Que toda persona se someta a las autoridades superiores. Fíjense, pues en primer lugar vamos a empezar por eso. Mis hermanos, por ejemplo, no podemos estar señalando a una autoridad, ya sea el presidente de la República, lo que sea, porque fueron puestas por Dios y por algo las puso. No, esa persona no está ahí por casualidad, sino que nos está señalando algo, nos está hablando. Mire, yo vi un comentario de una persona que lo trataba de una manera pero abusiva. Yo quisiera que esa persona se examinara si no es él el que está así, fíjese, porque fue un comentario muy abusivo, pues señalando un problema que nuestro presidente tiene, fíjese. Entonces yo quisiera que, como dicen, pues el comal le dijo a la olla, ¿verdad? Porque si él está señalando a la otra persona así, es porque eso mismo está en mí, porque yo soy espejo. La gente es espejo de lo que hay en mí. Y cuando yo señalo a una persona de esa manera es porque eso es lo que hay en mí. Pero el problema es que en él puede ser una cosa física, pero en él está algo espiritual, fíjese. ¿Ya vio? Entonces él vino que la gente caminara, mis hermanos. Pero estamos refiriéndome a nivel espiritual, que es peor. Es peor. Y a mí me afectó porque yo tuve una hermana
que tenía un problema en una su piernita, ¿ves? Y gracias a Dios, mis hermanos, que mi hermana fue una mujer tan eficiente, fue una mujer que ocupó puestos de importancia en Guatemala. Y yo me siento orgullosa de ser su hermana, ¿ves? Así es que a veces nosotros señalamos por pura envidia a alguna persona, pero tenemos que respetar a las autoridades. Y va a ver usted lo que dice la palabra, y eso es cierto. Yo cuando la gente cuando empezaron a protestar por un presidente, les dije en la iglesia que no podían ir, porque era una autoridad que había sido puesta por Dios y que teníamos que respetar. Porque la Biblia es clara y oiga lo que dice ahí. Romanos 13:1, que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de parte del Creador, y los que están en autoridad son establecidas por el Creador. Y el que se opone a la autoridad, al mandamiento del Creador, se resiste. Y el que se resiste recibirá sentencia para sí mismo. Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado, fíjese. Después de un acontecimiento donde hemos hecho eso, algo pasa con los años en nuestra vida y no nos damos cuenta. Porque Dios tiene paciencia y nos da 7 días, 7 semanas, 7 años. Mire, que era lo que estábamos hablando de la cuenta del Homer, que eran 7 semanas de 7 días, 49. Pero así como se dan días, también se dan años. Imagínense, ¿cuántos años han pasado desde la última gripe española que hubo? 100 años, mire. Fíjese, después de 2 jubileos vino esto a aparecer. Romanos 13:3, porque los jueces no son amenaza a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Porque es servidor del Creador para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano trae ceñida la espada. Pues es servidor del Creador, ejecutor de ira contra los malhechores, por lo cual nos es necesario obedecerle, no solo por razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. Y para esto también ustedes paguen impuestos, porque son servidores del Creador, que para esto son puestos. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 8. No deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque la ley dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. 10. El amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Sí. Sepan también esto, que ahora es el tiempo y ya es la hora de despertar de nuestro sueño. Ya ven, o sea que la gente, mis hermanos, ¿por qué hace todo eso? Porque está dormida. Aquella gente que señala a las autoridades porque está dormida. Anda en un adormecimiento espiritual, fíjese. Sinceramente, mis hermanos, yo he visto, también hay más que todo se refiere a la autoridad espiritual. Porque aunque la gente no lo crea, tenemos que tener cuidado a las autoridades espirituales para no decir algo que va a afectar a una persona porque tenemos espada, dice ahí. Es muy delicado, mis hermanos. Yo le pido a Dios que con toda humildad reciba yo quizá alguna palabra que me digan, quizá Dios quiere hablarme, entonces yo le pongo atención, pero no siempre la gente pues es así, y les ruego con todo mi corazón que respete a las autoridades, porque todas fueron puestas por Dios, ya sea que su papá está como su papá, es porque Dios así lo decidió. Entonces tiene que respetar a sus padres, tiene que respetar a la gente mayor para que en todo le vaya bien. Romanos 13:11, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Así es. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues. Fíjense pues, esto mis hermanos lo leyó un hombre que se llamó Agustín. A mí me gustó mucho leer la historia de él, mis hermanos, porque ese varón era borracho, adúltero, se quedaba tirado en la calle
y su madre oraba por él. Y dice que la madre se ponía sobre él, ahí tirado él en el piso, y se ponía a llorar sobre él y le pedía a Dios que despertara. Para mí fue la mejor oración que hizo una madre, dice que despertara. A veces las madres oran para que el hijo cambie, para que el hijo encuentre un buen trabajo, que sea un hombre inteligente en el colegio o en la universidad, pero no oran para que él despierte. Y si él tiene problemas es porque está dormido, porque hay un adormecimiento espiritual en él, ¿ves? Y tenemos que despertar para darnos cuenta de las ataduras que traemos. Y las traemos en el cuello, o sea que estamos siendo, como quien dice, seducidos, ¿ve? El hombre dormido y la mujer dormida es seducida, y tenemos que tener cuidado. Entonces este varón un día se levantó y su madre había dejado la Biblia abierta donde está esta porción. Y cuando él leyó, estas palabras lo despertaron y se dio cuenta que él estaba dormido porque andaba en una borrachera física y espiritual. Fíjese qué tremendo. Y en ese momento él despertó totalmente. Y sabe que el hombre dormido no se da cuenta ni siquiera de las oportunidades que Dios le pone en la vida. No se da cuenta. Yo hace tiempo estuve en Del Carne haciendo un curso y me dieron un folletito y nunca olvido ese folleto, que un hombre que pedía limosna. Y entonces un día soñó que lo despertaba, fíjese. Y esa es la parte que él pues cuenta ahí como foco central, que cuando lo despertaron, él descubrió quién era él. Él se dio cuenta que cómo él andaba con esos harapos tan sucio, que qué vestiduras tan sucias las que él tenía, cómo había sido posible andar tanto tiempo con esa ropa tan inmunda. Y en ese momento decidió cambiar, y en el sueño que estaba él teniendo le dieron una clave y le dijeron: siempre que te digan que hagas algo vas a decir lo haré, nunca vas a decir lo contrario, para que esa palabra despierte todavía esa parte que está dentro de ti. Y él empezó a decir eso, mis hermanos, y en poco tiempo ese hombre llegó a tener un puesto ejecutivo en una empresa muy alta, fíjese. Y que si el que le iba a dar el puesto para que él se quedara ahí en una empresa, de un puesto tan alto, había sido uno que le había dicho cuando lo encontró pidiendo limosna: ¿sabes qué? Tú no necesitas que te dé de comerle, lo que tú necesitas es despertar. Y entonces vino este varón, y cuando vio el nombre del que iba a llegar a darle posición de ese puesto, se recordó que el que le dio la tarjeta se llamaba así, y la fue a buscar y dijo sí, entonces lo llamó por teléfono. Dijo: fíjate que el que va a recibir el puesto, ¿te recuerdas de aquel hombre que estaba pidiendo limosna sucio, asqueroso en una esquina? Sí, le dijo, pues ese soy yo. ¿Y qué te pasó? Porque desperté. ¿Y cómo despertaste? Mira, ahorita me voy a hablar contigo porque necesito que me digas cómo despertaste. Y a mis hermanos, pero él soñó que lo habían despertado. ¿Me? Usted tiene que despertar, hermano. Y Jesucristo es el único que le despierte el alma a usted. Porque dice que Él es la palabra y es el que despierta el alma. Lo que el hombre necesita despertar es el alma, porque en el alma están todos los conflictos de la vida. Y en la cuenta del hombre exactamente, unos hombres de Dios lo que hacen es no revisar las cualidades de Dios, sino que revisar, fíjese, exactamente los niveles en que está su alma. ¿Cómo está mi alma? Y el alma, mis hermanos, es una cosa muy importante, fíjese. Me gusta mucho cómo la estudian los hebreos, los que estudian pues realmente que tienen estudios profundos. Porque el alma lo mira uno, pues que hasta uno lo sabe, tiene que ver con los pensamientos, las emociones, la voluntad, pero hasta ahí. Pero qué hermoso entender cómo funciona en el hombre el alma. Y el alma a nivel espiritual, pues estudiando pues, en esos contextos hebreos, fíjese que tiene que ver de la boca del estómago para abajo, se llama nefesh, que es el alma animal. Y es cuando el hombre y la mujer se dejan llevar de sus instintos. Así como que fuera un perro, como que fuera un animal que se deja llevar por lo que siente, por lo que está pues teniendo ese instinto, ya sea malo, ya sea bueno, se deja llevar por el instinto. Entonces lo primero que ellos examinan es eso. Revisan qué instintos tiene él, cuál es su naturaleza como persona que está aquí en esta tierra. Esa naturaleza animal la examinan y se cuestionan. Se dicen, ¿y por qué es que yo he actuado de esa manera? ¿Cómo yo no había despertado para darme cuenta de los errores que yo cometo?
¿Cómo es posible que me iba con los amigos a perder el tiempo y desperdicié tantos años de mi vida? Mis hermanos, agradezca a aquella gente que algún día lo llama y le dice, mire, lástima que usted no se da cuenta de que es un hombre inteligente. Fíjese que yo lo hice con un muchacho cuando trabajaba. Yo tenía un subalterno que era el contador general de una empresa de las que yo tenía que revisar. Y él era bastante rebelde, le pedía una cosa y se hacía como que no oía. Entonces en eso yo busqué su currículum cuando él llegó y había presentado él una nota del colegio donde había estado, que había sido abanderado. Entonces yo lo llamé a mi oficina y le dije, mire, fíjese que yo estaba viendo su currículum y usted fue un hombre abanderado. Quiere decir que tiene mucha inteligencia. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué siendo tan inteligente usted no hace uso de esa inteligencia que Dios le dio? ¿Sabe que la Biblia dice que cuando uno no hace uso de lo que Dios le dio, lo entierra y después uno termina mal? ¿En serio? Me dijo, sí. Y entonces, si quiere, le traigo la cita bíblica y usted la busca en su casa. Porque es una cosa tan seria, que usted tiene que entender la parábola de los talentos. Dios le dio talento a usted para que fuera un hombre abanderado. ¿Y qué se mantiene haciendo aquí? Haraganeando, lo busca uno, allá afuera le dije paseando. Pero eso no va, pues ¿qué influencia le va a hacer en su vida? Usted puede llegar lejos. Yo estoy dispuesta a ayudarlo si usted cambia de parecer. Está bueno, amigo, la última vez que supe de él, mis hermanos, estaba de gerente financiero en una empresa. Y sabe que cuando se supo de mí, me llamó una vez y me dijo, mire, licenciada, yo quiero agradecerle de corazón porque nadie se había atrevido a decirme lo que usted me dijo. Estaba perdiendo mi tiempo, lamentablemente. ¿Y sabe por qué? Porque andaba dormido. Fíjese a cuánta gente Dios le dio talentos especiales. A cuánta gente le dio sabiduría e inteligencia humana. ¿Y qué hizo con todo lo que le dio? Lo enterró. ¿Ya vio? En sus casas sin hacer nada, viendo televisión todo el día, perdiendo el tiempo. ¡Qué tristeza, mis hermanos! ¿Cómo puede una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios hacer todo eso? Entonces, pudiendo levantarse del sueño, fíjese, y ser una persona totalmente diferente. Pues así, mis hermanos, este varón andaba de pordiosero, mire, porque la gente que está dormida, así anda, pidiendo limosna y viviendo de limosna. Se conforma con lo que sea. Y cuando él despertó, se dio cuenta de que tenía una capacidad para hacer tantas cosas. Y en año 8 meses está la biografía de él. Él llegó a ocupar un puesto de lo más alto en una empresa, ¿ves? Y él tenía hasta un título, pero lo había mandado a dormir. ¿Por qué? Porque se había vuelto un alcohólico. Entonces, mis hermanos, yo le digo a cualquier alcohólico que me está viendo que despierte en este momento, que lo despierte la luz de Jesucristo, que sea tan intensa en su corazón y en su alma que despierte en el nombre poderoso de Jesús. Y esa gente que anda de vagabunda sin hacer nada, porque no se necesita andar en la calle como ese hombre para ser un vagabundo, simplemente es vivir una vida improductiva. Yo le digo en el nombre de Jesús que se levante, que despierte, porque la gente que está dormida tiene ataduras ya en el cuello mío y no tiene ningún poder sobre él. Absolutamente nada, porque en Isaías 52, Dios define a través del profeta Isaías cómo anda una gente que está dormida. ¿Ves? Después vamos a leerlo. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. En ese momento que él leyó eso, empezó a cuestionarse y dijo, tengo que quitarme toda obra de las tinieblas. Quiere decir que yo le he dado lugar a la oscuridad y eso me ha invadido. Y en ese momento ese hombre, mis hermanos, se levantó, hizo como el hijo pródigo, que él se levantó y volvió a su padre. ¿Mío? Él tuvo un despertar espiritual ahí, igual que el hijo perdido. O sea que él se levantó y después voy a hablar de esa parábola y se va a dar cuenta quién era el hijo pródigo. Era algo increíble, mis hermanos. Tenemos que entender eso, porque no le hemos puesto atención a esa parábola tan hermosa. Y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos honestamente como de día, sí, no en orgías, ni en borracheras, ni en impurezas sexuales o lascivias, ni en contiendas,
ni en envidias, sino vistámonos de nuestro Señor Jesucristo y no se ocupen de los apetitos de la carne. Sí. ¿Ya ve? O sea que está hablando claro, que nos vistamos del Señor Jesucristo, ¿fíjense? Y como era Jesús, pues esto es lo que hacen los judíos, mis hermanos. Cuando llega esta fiesta que ellos analizan el Homer, en ese momento, mis hermanos, ellos empiezan a revisar su vida, ¿ya vio? Pero revisan si tienen ellos la estatura de lo que Dios quiere que ellos tengan. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos de revisar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Deberíamos de revisar cómo era Jesús. ¿Quién era Él? Él era la luz del mundo, la sal de la tierra. Él era la palabra de Dios, mis hermanos. Él era el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la plenitud de Dios. Y nosotros, ¿cómo estamos en relación a Él? Realmente estamos honrando a ese varón perfecto. Llegamos a esa estatura. Él era un hombre, mis hermanos, que no señalaba ni siquiera a aquella mujer que era adúltera, sino que entendió, entró a su corazón, penetró su mirada en el alma de ella y se dio cuenta que había sido una pobre mujer, que no la habían criado quizá el papá, quizá nunca le había dado un abrazo a esa muchacha, y ella andaba buscando hombres para que la abrazara. ¿Ves? Sabe que eso se ha visto en terapias, que cuando a veces hasta un patojo que no tuvo una madre, ¿qué hace él? Busca a una señora que sea casi su mamá. Y la gente, ay, ¿cómo se fijó ese muchacho en una señora mayor? Mire ahora cómo hay de hombres que buscan mujeres bien grandes. Pregúntese por qué. Porque el aspecto materno se ha perdido bastante, fíjese. Entonces ellos andan buscando una mamá y las patojas andan buscando un papá. Así de sencillo, así de simple, fíjese. Y tenemos que entender esto. Entonces no juzgarlas, sino que orar por ellas para que Dios tenga misericordia y las cambie. En el nombre de Jesús. Sí. Entonces fíjese, aquí en este momento despertó ese varón, mis hermanos, y se dio cuenta, fíjese de cómo andaba él, y fue el gran hombre que buscó a Dios. Él es un hombre reconocido pues en cierto sector de la iglesia, porque fue un hombre que buscó a Dios y llegó a tener un cambio radical, pero radical. Vamos a leer ahora esa parábola tan hermosa de Lucas 15, del 10 al 17, porque vamos a analizar algo, porque aquí estamos hablando ahora del despertar a través de Jesucristo, porque si la gente no despierta, no se va a dar cuenta en dónde está y ni cómo está. Vamos a leer. Jesucristo vino precisamente a despertarnos de esos sueños en que andamos. Y la palabra, ¿y cómo hago yo para despertar, doctora Maite? Lea la palabra de Dios y la palabra lo va a despertar. Pero léalo con oración. Pídale a Dios que le dé la revelación y la sabiduría, ¿ya veo? Para que usted pueda despertar de ese sueño. Lucas 15:11. Jesús también le dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo, Padre mío, dame la parte de tu hacienda que me pertenece. Y él le repartió sus posesiones. Después de pocos días, el hijo menor reunió todo lo que le pertenecía. Fíjese, pues quiero que le ponga atención, porque a veces ahí tenemos leemos esa parábola porque es parábola. Nuestro amado Jesús hablaba por parábola. ¿Sabe por qué? Porque quería darle al hombre como plantearle, mis hermanos, según yo una vez leí la terapia narrativa y es una forma tan clara de cómo penetrar al alma de una persona. Por ejemplo, cuando uno le habla a un niño contándole una historia, un cuento, eso va penetrando en las paredes del alma del niño, porque la mente entiende figuras, fíjese. El alma del niño y también de la gente mayor entiende por figuras, fíjese, por ejemplos de figuras. Y entonces ahí el Señor estaba hablando al pueblo de Dios. Quizá la parábola pues no existió esto, pero nos está hablando para darnos un ejemplo para que despertemos, fíjese. Eso es lo que Él quería hacer en el corazón de la gente, porque no sabemos si esto fue cierto, pero nos estaba narrando algo a nivel de parábolas para que despertáramos, para que no pasara como sus discípulos que no entendieron lo que Jesús habló en la parábola del sembrador, que habló que la semilla era la palabra. Cuando usted dice una palabra, está sembrando algo, mis hermanos. Si usted dice, ay, a mí nada me va bien, usted ya sembró que le va mal. ¿Estamos entendiendo? Es que a mí en esa empresa no me quiere, usted está sembrando que no la quieran.
que mi marido ya no le gusta, usted está sembrando que a él no le gusta, porque está decretando una semilla, está sacando una semilla y la semilla va a germinar y va a dar a luz lo que usted dijo. Así es que tenga cuidado porque Dios habla claramente. Lucas 15:13. Después de pocos días, el hijo menor reunió todo lo que le pertenecía y se fue a un país lejano, donde despilfarró su herencia viviendo perdidamente. Después de haber malgastado todo lo que tenía, vino una gran hambre. Ese es el problema, que la gente no se da cuenta, ¿eh? Que quizá en el mundo estamos malgastando los dones que Dios nos dio. Mis hermanos, viviendo en una corrupción sexual, en una corrupción de vicios, en parrandas, desperdiciando. Fíjese, hasta hay gente que, por ejemplo, que se mantiene con los celulares hasta madrugada y no duerme. Y sabe usted que está totalmente pues haciéndole daño a su cerebro, haciéndole daño a su cuerpo. Fíjese, ni siquiera se imagina lo que está pasando en su vida, mis hermanos. Y tenemos que tener cuidado con eso. De veras que da tristeza, fíjese, con eso que está pasando. Y tenemos que poner atención a esa enseñanza, en serio, tenemos que poner atención. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a sufrir de profunda necesidad. Lucas 15:15. Entonces fue y se puso a servir a uno de los ciudadanos de aquel país. Es que la gente cuando se mete, mis hermanos, se sale después del conocimiento de Dios, se sale de esas creencias. Y fíjese que el problema del pueblo judío no fue simplemente que estuvieran en Egipto como subyugados, pues que los estuvieran oprimiendo, exigiéndoles que trabajaran duro. Lo más duro que les estaban haciendo a ellos era quitarles su identidad como hijos de Dios. Hay gente que pierde su identidad porque se casa con una persona que no tiene nada que ver con Dios. ¿Me? Dejemos que fuera religión, la religión no tiene nada que ver. Hay gente que es un muchacho bien, pues buen hombre, quizá inteligente, trabaja bien, es ejecutivo, y se pone a vivir, mis hermanos, con una mujer que le va a hacer pedazo la vida, fíjese, o viceversa. Entonces, mis hermanos, yo conocí una patoja que la mamá lloraba, fíjese, porque se juntó con uno, pues que era, como dice, jefe de Mara, mis hermanos, y era una patoja que había sido educada de una manera tan buena. Los papás la amaban, fíjese, tanto, era hija única. Imagínense los papás cómo estaba su corazón. Y yo hablé con ella, no, es que yo lo quiero a él y yo decidí que si mi papá me quiere traer una casa, que me la haga en esa colonia. Fíjese, pero ¿cómo te va a hacer la casa en esa colonia, amigo? Pues entonces no me hagas nada. Así, mire. Pero una cosa, mis hermanos, increíble, porque la gente se pone tan ciega que cada vez se hunde más, cuando no despierta de esos sueños en que está, porque la gente está dormida. Lucas 15:14. Después de haber malgastado todo lo que tenía, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a sufrir de profunda necesidad. Entonces fue y se puso a servir a uno de los ciudadanos de aquel país, el cual lo envió al campo a cuidar cerdos. Al campo es el mundo. ¿Sabes qué? Vas a ir a servir al mundo, pues a la gente asquerosa. Vas a ir te voy a dar que administres un bar, te voy a dar que trabajes en ese prostíbulo, porque no puedes hacer otra cosa, imagínese. Y teniendo un padre como el que tenía, y sabe que cuando terminemos la parábola les voy a decir yo quiénes eran esos dos hijos, porque es una parábola que para que nosotros entendamos muchas cosas. Lucas 15:16. Y deseaba llenar su estómago con las algarrofas que comían los cerdos, pero nadie se la ataba. Por lo que, volviendo en sí, ahí sabe, despertó. Él despertó ese sueño. Porque a veces, mis hermanos, nos pasan tantas cosas. Dice que le va a decir una cosa. Un cambio se tiene o buscando a Dios o sufriendo. Ahí está. Es una hija, no le hace caso a usted. Déjela que sufra y va a ver que va a aprender la lección. Así es. Lucas 15:17. Por lo que, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de alimento? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré y volveré a mi padre
Mis hermanos, yo quisiera que esta parábola, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Quisiera que la gente en estos momentos oyera eso. Le digo con toda mi alma a toda Guatemala que el que tenga oídos para oír, que oiga esta parábola, que la entienda, fíjese, que la entienda por lo que está pasando en Guatemala, por favor. Quiero que Dios le dé la sabiduría para entender. Quiero que Dios le dé el discernimiento, mire, para que usted mire el fondo de esta parábola, fíjese. Y sabe una cosa tan seria, que la parábola aquí habla de por ejemplo, de la nación de Israel y de la tribu de Judá, fíjese. ¿Ya vio? Está hablando del hijo mayor, que era la tribu de Judá, y el otro era la nación, es Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, fíjese. Ellos son. O sea, todas aquellas personas que nos perdimos, pero que tenemos que volver a Dios, porque somos también su pueblo, fíjese. Tenemos que volver para ser parte de su pueblo. Somos ellos. Y mire, a veces cuando nos apartamos de Dios, y le voy a ser honesta que yo entiendo esa parábola, ¿por qué? Porque fíjese que yo de niña iba a la escuela dominical, gracias a mi madrastra que me llevaba, y me exigía que fuera, aunque ella no fuera a la iglesia, me exigía que fuera, que llegara temprano a mi escuela dominical. Y entonces, mis hermanos, yo competí en Biblia, en Proverbios y Salmos en la escuela dominical. Pero cuando Dios me bendijo tanto, me olvidé de Él. ¿Estamos entendiendo? Mi prima una vez me invitó para que fuera a una iglesia. Pero hubo un incidente ahí que vio que no me agradó, pues no voy a juzgar a nadie, sino que no me estaba dando testimonio. Pues la persona que me había invitado, que era una persona que tenía relación con ella, pues estaba relacionado con ella, y entonces por eso me afectó y ya no fui. Pero mis hermanos, en ese momento hubiera yo seguido, me hubiera evitado tantas cosas en la vida, me hubiera evitado tanto, porque esa es una parábola para todo lo que nos hemos apartado de Dios. Quizá usted en su casa, su papá le dieron buenos principios, en cualquier religión, pero hay buenos principios, buena educación. Y sin embargo, pasa el tiempo, yo vi a una persona ahora que está este problema del coronavirus. Ya estoy aburrida, estar aquí encerrada. ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no se postra para pedirle a Dios que termine este coronavirus? En vez de protestar, en vez de examinar su corazón y examinar sus caminos, ¿ves? En vez de buscar, es cuestionarse. ¿Por qué está pasando eso en Guatemala? ¿Por qué está afectando a mi familia? ¿Por qué me está afectando a mí este encierro? Tenemos que cuestionarnos, revisar qué mensaje me quiere dar a mí del cielo Dios. Y yo sé que si usted lo encuentra y le pide a Dios que la perdone, todo va a cambiar después, todo va a cambiar, porque Dios es justo. Y si Él lo dice en su palabra es porque Él va a actuar. Lucas 15:18. Me levantaré y volveré a mi padre, y le diré: Padre mío, he transgredido contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó pues y vino a su padre. Y estando aún lejos, su padre lo vio y tuvo misericordia, compasión, cariño de él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Oye, mis hermanos, ¿sabe que el Padre está más esperando que nosotros volvamos? Miren, mis hermanos, yo les voy a decir la verdad. Cuando yo busqué, pues no busqué a Dios, pues ganaba bien en las empresas, pero yo no era feliz, fíjese. No sé, había algo en mí que me hacía sentirme como que no era feliz. Cuando yo encontré a Dios, a mí no me importaba si tenía trabajo, si ya no lo tenía, porque empezó Dios a tratar conmigo de una manera tan especial, es que no le puedo explicar a usted, porque me llevaría mucho tiempo. Pero me dio cosas especiales que quizá yo no merecía. Porque era el gozo de mi Padre Celestial que yo me volviera a Él, fíjese, que yo volviera a buscarlo. Y yo me cuestionaba y le decía: Señor, ¿cómo me pude olvidar de tu palabra? ¿Cómo me pude olvidar que a mí me sentía tan feliz en la escuela dominical? Cuando participaba, Padre, cuando leía tu palabra, ¿cómo pude yo dejarte, Señor? Y mire, en ese momento dije: Señor, te prometo ahora que voy a hacer todo lo que me pidas. Voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y en eso me empezaron a decir que tenía que servir a Dios.
Al principio dije, pero yo dije que iba a hacer lo que Dios quería, pero no sé si ellas me están diciendo que haga lo que Dios quiere. Pero gracias a Dios a que estoy sirviendo a Dios, mis hermanos. Y soy una mujer feliz, soy una mujer que encuentra solución a todo, porque Dios todo lo puede y Dios todo lo sabe. Y por eso le agradezco a Dios con todo mi amor. Cualquier cosa que me ha pasado, yo le busco a Dios con todo mi amor y todo se soluciona, fíjese. Porque tengo un Dios poderoso y tengo la palabra profética más segura, que tenemos que prestarle atención para que la presencia de Cristo amanezca, entre en nuestros corazones. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Y aquí el hijo menor somos la casa de Israel. Y el hijo mayor es Judá. Entonces, mis hermanos, y usted mira ahí claramente, como yo le digo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, analice esa parábola y mire cómo está usted. En qué nivel, como examinan ellos el alma, está usted. Este muchacho se dejó llevar por el instinto, por el deseo, por el deseo de hacer lo que se le daba la gana. Y eso se llama instinto. Y también ellos analizan entonces otra parte del alma que se llama ruaj, que es el corazón. Escudriñan en su corazón qué hay ahí, porque Romanos 7 dice que de lo de dentro del corazón salen todos los malos pensamientos, las malas acciones, los celos, la envidia, todo sale del corazón del hombre. Entonces ellos, aparte de que examinan sus instintos, examinan también su corazón, porque es parte fundamental del ser humano. Entonces no simplemente, y lo examinan no a nivel de ir con un médico, mire Señor cómo tengo mi corazón, sino que lo examinan de acuerdo a Marcos capítulo 7, parece que es 14, vamos a leer ahí, que el Señor Jesucristo lo está diciendo. No lo dice Pablo, sino que lo dice nuestro amado Jesús, que es el que nos puede dar tanta luz, mis hermanos, porque Él vino a despertarnos de esos sueños en que estábamos. Para mí, yo desperté de un sueño de ignorancia en que estaba. A pesar de que había leído la palabra y todo, pero andaba con mucha ignorancia en ese momento. Marcos 7:14. Entonces Jesús llamó al pueblo y les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él lo contamine. Así es. Sino lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Es que la gente no entiende esa parábola. Que lo que yo digo, las acciones que yo tengo, los pensamientos que tengo, eso es lo que contamina al ser humano, mis hermanos. Porque ¿sabe qué pasa? Que ahí funciona la ley de siembra y cosecha. Si yo señalo a una persona, si le digo palabras groseras, si digo cosas de él, me va a regresar, fíjese. Por eso dice a mí que nada hay fuera del hombre que lo pueda contaminar, sino que es lo que sale de mi corazón. ¿Y que sale de mi corazón? Los malos pensamientos, los celos, la envidia, todo eso malo sale de mi corazón y eso es lo que contamina al hombre a mí. Todo eso contamina al hombre, mis hermanos. Y nosotros estamos, pero muy equivocados. Pensamos que, ay, me contaminé con el coronavirus. El coronavirus no le va a contaminar el alma a usted. Como dijo Jesús, no tenga miedo al que destruye tu cuerpo. Teme al que destruye tu alma. Y te puede mandar al infierno, fíjese. Él lo dijo claramente. Y es porque a veces cuando nosotros nos dejamos contaminar, mis hermanos, por una persona, nos juntamos con alguien. Y sabe que eso fue lo que el pueblo de Israel tuvo que revisar. Eso que habían ellos asimilado de Egipto. Todo eso. No era tanto que me habían obligado a trabajar, porque ellos eran unos hombres trabajadores. Era porque me habían robado mi identidad como hijo de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Esas costumbres que ellos llevaban, todo lo que ellos tenían que hacer para Dios, todo eso se los habían anulado, se los habían quitado. Entonces ellos tuvieron esos 49 días que otra vez revisar, limpiar, tener una limpieza espiritual para que ellos pudieran regresar a su origen como hijos de Dios. O sea, volver a revisar la Torá, sus creencias, sus enseñanzas, mis hermanos. Tuvieron que volver a leer todo para regresar y entender todo eso. Eso fue realmente, para mí, es peor que le quieren quitar a uno todo eso. Así es. Marcos 7:18, y él le respondió: ¿también ustedes son tan duros de corazón? ¿No entienden que todo lo que de afuera entra en el hombre no lo puede contaminar?
porque es. no entra en su corazón, Ahí está. sino en su estómago. Y luego por los intestinos sale a la letrina, purificando así todos Fíjate, pues, los cuando a una alimentos. persona la insultan, cuando a una persona le dice algo, cuando una persona dice algo o piensa algo, o sea, ¿qué va a hacer? Va a entrar a su corazón de regreso. Y entonces se contamina, mire. Ahí es donde está la gran contaminación del hombre. Y mis hermanos, Jesús fue claro en eso, fíjese, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Marcos 7:20. Pero lo que del hombre sale, eso es lo que lo contamina. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia. Yo quiero que ahora las mamás que a veces somos tan ciegas, pensemos, a veces, es que lo que pasa es que él es varón, pobrecito, quizá tiene necesidad de andar con una mujer porque la mujer no sé qué. Mis hermanos, ¿será que realmente son esos hombres, pues se merecen que les hablemos así? Cuando la Biblia dice que todo sale del corazón, mire, el adulterio, la mentira, el engaño, los malos pensamientos, todo sale del corazón. Y por eso el pueblo, pues los que estudiamos la Torah, hacemos esa limpieza de nuestro nefesh, que es la parte instintiva, y la parte pues como la vieja naturaleza, y luego examinamos el corazón para ver cómo está nuestro corazón, qué tenemos ahí, qué pensamientos tenemos, qué es lo que yo he hecho en la vida, si he actuado con maldad, si he actuado de una manera equivocada, si le hice daño a alguien con mi comportamiento. Pues yo sí, mis hermanos, claro que en algún momento de mi vida pues tomé malas decisiones, pero las he corregido delante de Dios y le he pedido perdón de corazón, lo he hecho con toda mi alma, porque no tenía que contaminar mi alma ni nada. Entonces, mis hermanos, sí tenemos que revisar todo, pero me gusta mucho entender que Dios, aparte de escudriñar sus instintos, escudriña su corazón. Y eso es lo que decía David: examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mí, ¿qué decía él? Perversidad, y cámbiame, Señor, quítalo esa perversidad de mi alma. Así es. Da tristeza que a veces pensamos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos comportamos de una manera tan diferente, mis hermanos, que nos estamos contradiciendo lo que dice el Evangelio de Cristo. Marcos 7:22. La avaricia, la maldad, el engaño, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Saben, mis hermanos, que todas las enseñanzas de Jesucristo fueron para despertarnos, porque a veces estamos tan dormidos, fíjese, y toda la enseñanza de él, fíjese que me llama la atención que él empezaba a decir que nos arrepintiéramos porque el reino de Dios se acercaba. O sea que lo primero que tiene que hacer el hombre es arrepentirse de corazón. Y tenemos que convertirnos, fíjese, o sea, cambiar la forma de ser. Después, en Mateo capítulo 5, el versículo 1, están las bienaventuranzas. Nos está instruyendo Dios qué tenemos que hacer para ser inmensamente felices, para que la felicidad sea plena en nuestra vida. Es tan poca cosa que nos pide Dios. Leamos ahí. Mateo 5:1. Sí. Viendo las muchedumbres, subió al monte, y después de haberse sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: aprobados los pobres, sumisos, sin orgullo, sencillos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, así es. Pero en la palabra dice bienaventurados, fíjese. O sea que lo importante en la vida es ser aprobado por Dios. ¿Y a quiénes aprueba Dios? A los que somos sencillos, que podemos escuchar una enseñanza, no juzgarla, sino que quizá me está dando duro porque me está hablando, ¿verdad? Entonces debo yo de abrir mi corazón, o quizás no le dé importancia, eso ya lo oí yo, y me vaya a mi cuarto a acostar ahí. No, mis hermanos, estamos mal, perdone. Usted tiene que escudriñar su alma y su corazón. Tenemos que revisar todo eso.
Y ahí está hablando él que la gente que tiene un corazón sencillo para escuchar la palabra de Dios, para entender las cosas de Dios, él va a ser inmensamente feliz. Va a ser feliz en cuerpo, alma y espíritu, fíjese. Eso es lo que significa bienaventurado. Y va a ser aprobado por Dios, lo que dice ahí. Mateo 5:4. Aprobado los que sufren, porque ellos serán consolados. Pero sufren por causa de Dios. Sí, o sea, pues que si yo sufro porque cometí errores y porque tomé una decisión equivocada, pues entonces tengo que corregir esa decisión y prometerme a mí tener un cambio. 5. Aprobado los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 6. Aprobado los que tienen hambre y sed de camino recto, porque ellos serán saciados. Así es. Aprobado los que hacen compasión, misericordia, porque para ellos habrá compasión, misericordia. Sí, Jesús lo dijo cuando le dijo pues al que le dijo que quién era su prójimo. Y le dijo, haz tú lo mismo, porque él necesitaba la misericordia de Dios. Ahorita, ¿qué necesitamos de Dios? La misericordia. Y si usted, mi hermano, nunca ha tenido misericordia de nadie, que llega una persona a trabajar a su casa y lo pone a trabajar todo el día y no le dice ni siquiera, mira, tómate una sopita para el almuerzo, o tómate un refresco, no te puedes ir sin comer. No, mis hermanos, eso no es correcto, ¿ves? A mí me acaba de contar una persona que dice que pues ella no sabía cómo era una persona donde fue a vivir, y que sí dice que él le dijo a la empleada que él a ella no le permitía llevarse nada de ahí, pero, o sea, ni siquiera tomar una fruta, ¿ves? Porque la vigilaban, había puesto cámaras. Imagínese, la hacía trabajar 8 horas seguidos y no le daba ni un vaso de agua. ¿Usted cree que eso es correcto? No, mis hermanos, si usted no tiene misericordia de esa mujer, pues ¿cómo voy a pedir ahora misericordia? Dios no me va a dar, no me va a hacer misericordia si yo no tengo misericordia de la gente necesitada, ¿ves? Miro que me llegan a pedir un poco de comida. No, ahí llévale un pedazo de pan tieso ahí, que se coma aquel queso que está descompuesto. Mis hermanos, ¿le gustaría a usted que le dieran eso? Pues eso es lo que va a recibir usted cuando tenga ese comportamiento. Porque tenemos que tener misericordia. Aquí nos está hablando Dios a través de Jesucristo claramente. Él nos está despertando, ¿ves? Como que dice, usted quiere ser realmente feliz, haga esto. Esas cualidades son las que tiene que revisar. Esas cualidades. Mateo 5:8. Aprobado los de corazón puro, porque ellos verán al Creador. Amén, claro. Aprobado los que promueven la paz, porque ellos serán llamados hijos del Creador. 10. Aprobado los que son perseguidos por causa del camino recto, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. 11. Aprobados cuando por mi causa reciben insultos y los persiguen, y digan toda palabra mala contra ustedes falsamente. Llénense de gozo entonces y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Amén. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si contamos ahí, por ejemplo, ¿cuántas bienaventuranzas creen que hay? Contémoslas. Oiga, pues, para que vea usted, mis hermanos, como Jesucristo nos vino a enseñar realmente, fíjese, qué es lo que tenemos que revisar. O sea que aparte de revisar cómo está mi instinto animal, mi vieja naturaleza, tengo que revisar cómo está mi corazón y revisar si yo soy capaz de comportarme así. ¿Qué de eso es lo que a mí me falta? ¿Qué es lo que yo debo pues qué es lo que me falta de todo eso que está ahí? ¿Aplico yo todo eso, mis hermanos, o no tengo misericordia? Mateo 5:38. Han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no tomen venganza sobre quien les hace mal, sino que a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, que significa no empieces discusiones o peleas, sé humilde. Sí. Como que dice, vuélvete, párale ahí la discusión. Vea, no es que te ponga la otra mejilla para que le den, sino que simplemente que usted se vuelva. ¿Ya veo? Que dé la vuelta y que corte ahí la discusión.
Eso es lo que dicen a nivel más profundo. Mateo 5:40. Y si alguno quiere llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga a lo largo de una milla, ve con él 2. Al que te pida algo, dáselo, y al que te pida algo prestado, no se lo niegues. Han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan al que los maldiga. Mis hermanos, Jesús vino a enseñarnos algo increíble, pero mire, increíble. Ahí dice, bendiga, mire. ¿Sabe usted que cuando alguien me maldice, cuando alguien me insulta, cuando me desea algo, yo lo bendigo en vez de eso, pero lo hago sin ironía? Porque mucha gente, ay, que Dios la bendiga. No, eso no es así, porque es una burla del Evangelio de Cristo. Si yo en mi corazón de veras me pongo en la casa, Señor, te pido que bendigas a fulana. Yo sé que algún problema tiene ella. Te ruego, Padre, y que si dijo algo que si yo tengo realmente que es cierto, permíteme examinar mi corazón para escudriñar si yo soy así. Pero no con ironía, porque yo he visto eso, ¿verdad? Que a veces una persona la está insultando, que Dios la bendiga, hermanita, oye, así. ¿Cómo va a ser eso que una mujer de Dios haga eso? Eso no puede ser hablar con burla, con sarcasmo. Tenemos que hacerlo en serio, en nuestra casa sin ofender, y entender y decir, como dijo David, Señor, pues callo a ese que te estaba insultando, déjalo, porque quizá quiere hablarme Dios, ¿eh? Quizá Dios nos quiere hablar, mis hermanos, y nosotros nos desperdiciamos el mensaje que Dios nos quiere mandar. El coronavirus nos está dando un mensaje, porque es el destructor. ¿Qué he destruido yo con mi boca? ¿Qué he destruido con mis pensamientos, con mis acciones? Quizá a mí misma, quizá a alguna persona la hice pedazos sin darme cuenta. Quizá una intriga mía le hizo que la despidieran de una empresa. Tenemos que revisar. Miren, mis hermanos, yo conocí una persona que le va a decir una cosa. La sobrina de ella encontró un muchacho que era muy buen muchacho. Vive Dios que así fue. Y fíjese que entonces, después este muchacho me dijo que la señora esta, que era tía de esa muchacha, lo había llamado y le había dicho, ¿y tú cómo te vas a casar con ella? ¿Sabías tú que la mamá de ella fue la sirvienta de mi hermano? Ya vio mis hermanos. La misma tía lo llamó. Fíjese, mis hermanos, nosotros como que no entendiéramos, y ella era una mujer cristiana de pequeñita. Mire, yo me quedé tan sorprendida. ¿Y cómo iba a saber el muchacho eso? ¿Cómo lo iba a saber? Y a mí me dijo él eso, que la iba a dejar porque su familia no estaba de acuerdo que él se casara con una hija de una empleada doméstica. ¿Ve? Mire qué barbaridad. Entonces, mis hermanos, el tiempo ha pasado. Esa muchacha pues es profesional, universitaria y está muy bien casada, ¿ve? Porque Dios es fiel. Y yo siento que ese muchacho se perdió una gran mujer, se perdió una gran esposa, ¿ves? Una mujer luchadora, una mujer emprendedora. Qué lástima, mire, por el consejo de una persona que le tenía envidia, ¿ves? Que no pudo ver pues ojos bonitos en cara ajena, como decimos en mi pueblo. Así es. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con eso, porque ella destruyó la felicidad de una pareja que estaba dispuesta a casarse, ¿ves? Ella fue la que intervino para eso. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan al que los maldiga. Hagan bien al que los aborrezca y oren por los que los... Es que todo eso anula todo lo que me están haciendo, lo anula. Mis hermanos, yo a la gente que me hizo daño y todo, cuando tuve la oportunidad de ayudar, lo hice con todo mi corazón. Vive Dios que es cierto. Mina sabe que yo se lo comenté a ella y no lo hice por nada, sino que porque yo sentí la necesidad de darle un poquito de felicidad a esas personas, ¿ves? Lo hice con todo mi amor. Así es. Y eso la hizo a esa persona despertar. Porque dice que la benignidad nos lleva al arrepentimiento. Ajá. Y oren por los que los ultrajan y los persigan. 45. Porque así serán hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir el sol sobre malos y buenos, Así es. y hace llover sobre justos e injustos. Porque si solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si solamente saludan a vuestros hermanos, ¿qué hacen de más? Sí. ¿No hacen así los paganos? Fíjate que todo lo que está hablando Jesús ahí, porque esas son palabras de Jesucristo, está hablando para que usted despierte porque tiene problemas en la vida. Eso, léalo usted en su casa despacio, busque otras pues, versiones parafraseadas, más simples, para entender por qué tenemos problemas. Eso es lo que tendríamos que hacer con una persona que todo le sale mal, que todo le va mal en la vida. Lea esto, hermana, léalo. ¿Usted vive el Evangelio de Cristo o no? Ay, es que yo soy cristiana desde que era chiquita porque mi papá es pastor. Analice entonces. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos estás despertando, Señor, para que despertemos de ese adormecimiento en que estamos. Yo he visto gente, Señor, que me dice, es que yo nunca le he hecho mal a nadie. Pero ¿será que no se le hizo daño a una mujer por ser hija de una empleada doméstica? Yo, Señor, me recuerdo una amiga que tenía también en la universidad. Y se iba a casar con un muchacho también de mucho dinero, muy buen muchacho. Y le llegó a sus manos una carta donde decían que ella era una hija adoptada. Y era una mujer preciosa, profesional, pero era tanta la arrogancia de este varón, tanto el orgullo y la soberbia, que la dejó. Y la ofendió cuando la dejó, diciéndole que no se iba a casar con una mujer que no sabía ni hija de quién era. Y saben ustedes que ella murió de cáncer. Imagínense, hermano, la que mandó esa carta. Es que da tristeza las cosas que a veces hacemos en la vida, Padre. Perdónanos, Señor. Quizá yo hice cosas, Señor, que no me recuerdo, porque el diablo es astuto para darnos amnesia, Señor, cuando queremos recapacitar en la vida o cambiar algo. Señor, despiértanos totalmente hoy, Señor, para que se rompan esas ataduras de nuestro cuello, para que nos vistamos de poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un alma despierta, a tener un despertar espiritual también, Señor, así como hiciste con Zorobabel, que despertaste su espíritu, Padre, y que despertaste su alma, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Necesito que tú mandes un despertar a mis hijas, a mis nietos, a mi yerno, Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pido, Señor. Amén. Vamos a compartir, mis hermanos, la cena del Señor. Vamos a orar por el pan y el vino para que la presencia de Cristo esté en nosotros. Damos gracias a Dios. Amado Jesús, te damos gracias, porque tú dijiste, Señor, que tú eras el pan vivo que descendió del cielo. Y cuando estamos comiendo tu cuerpo, estamos haciendo un cambio total en nuestro cuerpo y alma y espíritu, Padre. Porque estamos, Señor, limpiando esas paredes de nuestro cuerpo y de nuestra alma, Señor. Por eso vamos a compartir el cuerpo de Cristo. Gracias, amado Padre. Amén. Participemos, por favor. Vamos, mis hermanos, a pedir a nuestro Padre que santifique y bendiga la sangre de Cristo. Jesús, por favor, que cuando entre tu sangre en nuestro cuerpo y en nuestro ADN, transfórmalo, Señor, que seas tú el que transformes toda nuestra alma, nuestro cuerpo y espíritu, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y espero que reflexionen sobre eso, que tengan tiempo para meditar en esa palabra, que sea un día diferente. Estamos todavía
en el tiempo de las semanas del Omer, lo que Dios le ordenó a Moisés que le dijera a su pueblo, también nos ordena a nosotros. Jesucristo mismo lo hizo y dijo que se reunían los apóstoles en el aposento alto. Yo le pido a usted que seamos pendientes de esa fecha en que es el 30 de mayo, cuando se celebra la fiesta de las semanas. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, porque es un jubileo, Señor, que vamos a tener tan grande. Gracias, Señor bendito. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Y que ese día sea algo grande, Señor, donde todo se nos devuelva. Porque ahí también dice que se nos iba a devolver todo, Padre. Se nos iba a perdonar toda deuda. Se nos iba a devolver todo lo que habíamos perdido, Señor. Eso es el jubileo, Señor. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga para siempre. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.